Importancia del principio de culpabilidad. Según algunos expertos, este principio de culpabilidad es el axioma más importante del que derivan de forma directa otros en el Estado de Derecho. Su violación implica desconocer la esencia del concepto de persona. Se trata de un ideario del ordenamiento jurídico penal, integra la conciencia jurídica de los pueblos y es la base deontológica de la nación. El Estado no culpa a alguien por cometer un delito sin más criterio que la discrecionalidad, porque así perdería legitimidad frente a la sociedad y ante el infractor. Es necesario, por tanto, determinar los presupuestos y las condiciones fácticas y jurídicas. Es que es un delito en que se atribuye a un autor. El principio de culpabilidad penal. La culpabilidad se refiere a la posibilidad de reprochar penalmente al autor de un acto o omisión típico y antijurídico de su comisión, teniendo en cuenta las circunstancias o condiciones en que éste se ha desarrollado y las personales del autor. La culpabilidad exige una valoración del comportamiento humano. El llamado juicio de reproche consiste en la valoración que se hace cuando el individuo ha cometido un hecho ilícito. En el proceso de exigencia de responsabilidad, la pena se individualiza y se vincula el hecho injusto con el autor. Realmente es una consecuencia de la valoración de la conducta. Finalmente, en la importancia del principio de culpabilidad, tanto a la sociedad como al ciudadano se interesa saber cuáles son los mecanismos de imputación que van a permitir atribuir a ese hecho a una persona, ya sea imputando la responsabilidad o, por el contrario, liberándolo de ella. Gracias. Buenos días. El día de hoy les explicaré el Estado frente a la culpabilidad y delito. Juego limpio entre el Estado y el delincuente. Es un proceso justo. El Estado debe garantizar un proceso justo y equitativo al determinar si un delito puede ser atribuido a una persona. Esto se refiere a que debe haber transparencia y objetividad en cómo se evalúan los hechos y se aplican las leyes. Instrumento de la pena. La pena es la herramienta más poderosa del Estado para aplicar justicia penal. Sin embargo, su uso está restringido por el principio de culpabilidad. Justificación de la pena. Más allá de defensa y prevención, la imposición de la pena no se justifica únicamente por la necesidad de defender a la sociedad o prevenir futuros delitos. Va más allá de esto. Tiene un contenido material importante, el límite infranqueable. Este contenido material representa un límite que el Estado no puede sobrepasar en una acción punitiva, es decir, la pena debe estar fundamentada en la culpabilidad y no puede ser aplicada arbitrariamente. Culpabilidad y delito, relación fundamental. La relación entre la culpabilidad y delito es esencial en el derecho penal. La culpabilidad es uno de los conceptos clave sobre los que se va construyendo la noción de delito. Según la doctrina penal, no puede haber pena si no hay culpabilidad. ¿Qué significa esto? Para que alguien sea castigado debe demostrarse que tuvo responsabilidad en delito cometido. El principio de culpabilidad. Este principio es uno de los pilares del derecho penal moderno. Establece que la imposición de una pena solo es legítima si se puede demostrar la culpabilidad del autor del delito. Sin culpabilidad no puede haber una sanción penal justa. Esto protege a los individuos de ser castigados arbitrariamente. La evolución de la idea de culpabilidad. La concepción de la culpabilidad ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha desarrollado en distintas etapas. La primera es la concepción psicológica de la culpabilidad. ¿Qué enfoca esto? Se enfoca en la relación entre la mente del autor y su acción. Considera si el autor tenía la intención, o sea, el dolo, o actuó con negligencia, con la culpa, al cometer el delito. Se centra en los aspectos subjetivos de la conducta delictiva. La segunda de las teorías normativas. Esta introduce elementos normativos y sociales en la evaluación de la culpabilidad. Considera no solo los aspectos psicológicos, sino también si el autor podía comprender la ilicitud de su acto y actuar conforme a esa comprensión. Enfatizan la capacidad del autor para entender y respetar las normas jurídicas. La tercera es el libre albedrío. Es el debate si es posible determinar en la práctica si una persona puede actuar de otra manera, basándose en concepciones deterministas o
indeterministas del comportamiento humano. El determinismo surge que las acciones están predeterminadas por factores externos o internos, mientras que el indeterminismo sostiene que las personas tienen la capacidad de elegir libremente sus acciones. Este enfoque se centra en la capacidad del sujeto para actuar de manera diferente, fundamentado en la capacidad en la libertad de la voluntad, capacidad de actuar de otro modo. Se analiza si el sujeto tenía la capacidad de actuar de manera diferente en la situación concreta. La culpabilidad se fundamenta en la libertad de la voluntad del individuo para elegir su conducta. La conducta delictiva se reprocha basándose en que el individuo tenía la capacidad y libertad para actuar de forma lícita, pero eligió no hacerlo. Tipos de error de prohibición. Error de prohibición directa. Error sobre la existencia de la norma. Ocurre cuando el sujeto no conoce la existencia de la norma penal que prohíbe su conducta. Por ejemplo, una persona que no sabe que una determinada acción es ilegal. Error de prohibición indirecta. Sucede cuando el sujeto conoce la existencia de la norma, pero interpreta erróneamente su alcance o cree que esta conducta está permitida bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, una persona que cree equivocadamente que está actuando en legítima defensa. Consecuencias del error de prohibición. Las consecuencias del error de prohibición dependen de si el error es vencible, evitable o invencible, inevitable. Error de prohibición invencible. Si el error es invencible, es decir, si el sujeto no podría haber evitado el error aún empleando la diligencia debida, generalmente se considera que el sujeto no es culpable, ya que tenía la capacidad de conocer la antijuricidad de su conducta. Error de prohibición vencible. Si el error es vencible, es decir, si el sujeto podría haber evitado el error mediante un comportamiento diligente y razonable, en algunos sistemas jurídicos se puede considerar un atenuante de la culpabilidad, lo que podría reducir la pena, aunque no eximiría completamente la responsabilidad penal. Evaluación del error de prohibición. Para determinar si el error de prohibición es vencible o invencible, los tribunales suelen considerar factores como accesibilidad y claridad de la norma. Si la norma es clara y de fácil acceso, se espera que el sujeto la conozca. Posición y circunstancias del sujeto. Si el sujeto tiene una posición o profesión que implica un conocimiento especial de la ley, por ejemplo los abogados, es más probable que el error se considere vencible. Esfuerzos del sujeto para informarse. Si evalúa si el sujeto hizo el esfuerzo razonable para informarse sobre la legalidad de su conducta. Ejemplos de error de prohibición. Error de prohibición directo. Una persona que cultiva una planta alucinógena sin saber que está prohibido por la ley. Si el error es invencible, podría ser exonerado de culpabilidad. Error de prohibición indirecto. Una persona que cree que puede realizar determinada acción porque ha sido mal informada sobre una excepción legal que en realidad no aplica en su caso. Si el error es vencible, podría recibir una reducción de la pena, pero no ser completamente exonerada. Diana Ortiz Escami. Hoy les voy a hablar sobre los fundamentos del principio. En el principio de la culpabilidad se reconoce un fundamento esencial que es el de la dignidad humana. Su respeto impide que la persona sea tratada como un instrumento o un medio para alcanzar fines diferentes a los formulados. Hay quienes también ven en este principio la consagración del Estado de Derecho, que lo inspira y lo legitima en su deducción jurídica y constitucional. Se divide así en dos elementos importantes: que no haya pena sin la culpabilidad y que no haya una pena que supere la medida de culpabilidad. La función del principio de culpabilidad. Este principio desempeña un papel fundamental porque permite legitimizarse ante todos los ciudadanos. Si el criterio de culpabilidad fuera suprimido o sustituido por criterios preventivos, la sociedad podría controlar el fenómeno delictivo, pero a las personas se les despojaría de la valiosa protección de este instrumento,
que haría fracasar contra la lucha del delito. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Iván Bayona y les vengo a hablar sobre el plano político criminal y el plano dogmático. Plano político criminal. El Estado puede optar por un tipo de responsabilidad en el derecho penal, desarrollando leyes en este sentido sobre el derecho penal del autor. Plano dogmático. El principio de culpabilidad cumple con la función de fundamentar la responsabilidad penal y tiene la tarea de fijar los límites en lo referido a la medición de la pena, que tiene tres principios básicos: el principio de personalidad de las penas, principio de la responsabilidad de la acción propia y el principio de la responsabilidad subjetiva. Bueno, muchachos, ese era mi tema de exponer. Muchas gracias.